Vamos primero entonces cómo se grafica una recta. En este caso, la idea es que para identificar que es una recta es porque la x está elevado a la 1 y la y también. ¿Qué significa que la x está elevado a la 1 y la y también? Significa que en la ecuación solo puede haber una x y el exponente de esa x tiene que ser 1, porque aquí sabemos que aunque no se vea, aquí hay un 1 que está ahí, pero no se ve. Lo mismo ocurre con la y. La y tiene un exponente que es 1, que no se ve, pero ahí está. Entonces, esa es la situación. Esa es la forma de identificar que la ecuación que nos están dando, esta ecuación, es la de una recta. Lo mismo ocurre con esta otra ecuación. Podemos observar que la y está elevada a la 1, la x también está elevada a la 1, por lo tanto, esa ecuación es la ecuación de una línea recta. ¿Se entiende hasta ahí? Listos, esa es la idea. Ahora, ya teniendo claro cómo identificar que la ecuación es una recta, ahora sí viene la pregunta, ¿cómo la graficamos? Entonces, para graficar necesitamos hacer el primer paso. ¿Y qué es el primer paso? Organizar esa ecuación de la forma y igual a mx más b. Eso es lo que tenemos que hacer, organizar la ecuación de esa manera. Entonces la pregunta es cómo podemos organizar esta ecuación de esta manera y cómo podemos organizar esta otra ecuación de esta manera. Entonces la clave es despejar la y. Vean que la forma a la que tenemos que llegar es la y despejada. Entonces decimos, bueno, entonces tomamos la ecuación, esta ecuación, vean, la voy a copiar ahí y digo, listo. Para enfocarme en despejar la y, yo tengo que comenzar a quitar las cosas que acompañan a la y. Entonces viene la pregunta, ¿qué debería quitar primero? ¿El 2 que multiplica la y o el menos 4x que está restando? Vuelvo y repito, para despejar la y necesitamos ver que hay un 2 que multiplica y un menos 4x que resta. La pregunta es, si yo quiero despejar la y, ¿qué debo quitar primero? ¿El 2 que multiplica o el menos 4 que está restando? La respuesta es el menos 4x. Toda esa expresión debe pasar al otro lado. Entonces nos queda 2y es igual, ponemos de primeras el 4x, observen que aquí está restando, pasa a sumar, el 7 que ya estaba en el lado derecho, lo mantenemos en el lado derecho sumando porque ese es el signo del 7. Y ahora sí, este 2 que estaba multiplicando pasa a dividir a cada uno de los términos. Entonces nos quedaría que y es igual a 4 dividido entre 2 multiplicado por x más 7 dividido entre 2. Y listo, hemos encontrado la y despejada. Vamos a intentar simplificar un poquito lo que se pueda. En este caso decimos que 4 dividido entre 2 me da 2 multiplicado por x más 7 medios. Y bueno, eso si lo hacemos la división, esa división es exacta y nos da 3.5. Y listo, esa sería la ecuación de la y despejada para ese caso. Ahora viene la pregunta, como ya despejamos la y, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, aquí lo tenemos, es realizar una interpretación. Decía, el siguiente paso es realizar la interpretación de la b y de la m. ¿Qué es b y qué es m en una recta? La b es el corte con el eje y la m es la pendiente de la recta. La pendiente de la recta habla de la inclinación de la recta. Entonces, vamos a ver cómo se encuentran esas dos. Como nosotros ya tenemos la ecuación despejada que estaba por acá, vamos a escribirla. Y es igual a 2x más 3.5. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacamos a m? ¿De dónde sacamos a b? ¿Recuerdan la ecuación inicial? Y igual a mx más b. Bueno, resulta que el número que acompaña a la x se llama m, o sea que en este caso el número que acompaña a la x es 2. Y el valor de la b, es el numerito que está solito, el numerito que está por ahí volando solito, con todo y signo. En este caso, el numerito que está volando por ahí solito, con todo y signo, es más 3.5. O sea que b es 3.5. Así de esa manera. Entonces ya podemos decir que tenemos m y b. Ahora, ¿qué hacemos con esos dos elementos para realizar la gráfica? Porque el primer paso era organizar la ecuación de tal manera que la y estuviera despejada y el segundo paso es hacer la interpretación de la b y de la m. Para eso lo que nosotros tenemos que hacer es un plano XY. Yo vengo acá,
hago un plano X y hago un plano Y. Ahí está. Entonces, la situación en este paso no era solamente encontrar cuánto valía M y valía B. Necesitamos hacer la interpretación de esos valores. ¿Qué significa B y qué significa M? Bueno, el más fácil de los dos es B. B es el valor de corte con el eje Y. Entonces aquí dice que la B es 3.5. Entonces yo me ubico sobre el eje Y y trato de identificar en dónde está el 3.5. Entonces yo digo, listo, aquí está la Y, busco en dónde está 3.5, aquí yo veo el 1, aquí yo veo el 2, aquí veo el 3, aquí veo el 4. Bien, y aquí encontré el valor 4. Entonces nuevamente, ¿qué es B? El valor de B es ubicarme en el eje Y encontrar ese número. Entonces, estoy sobre el eje Y ¿dónde queda 3.5? 3.5 queda entre el 3 y el 4. Ahí en medio queda el 3.5 para B. O sea que aquí podemos decir 3.5. Y ya tenemos ese primer punto. Listo. Recuerden que para hallar una recta necesitamos 2 puntos sobre el plano XY. Lo siguiente que vamos a hacer es una interpretación de la pendiente. Resulta que por fórmula, la pendiente es el delta Y sobre el delta X. Esa es la pendiente. En este caso, eso es fórmula, eso ya es fórmula. En este caso, la pendiente, ¿cuánto vale? La pendiente vale 2. Como la pendiente vale 2, eso implica... Listos. Entonces, recordemos la situación. La letra B se llama corte con el eje Y. Y la M es la pendiente de la recta. Entonces decíamos, la pendiente, que es el valor de M, vale 2. Por fórmula, eso es fórmula. La pendiente es el cambio de Y sobre el cambio en X. Como la pendiente vale 2, entonces delta Y sobre delta X toma el valor de 2. Como toma eso el valor de 2, 2 está dividido entre 1, porque siempre un número se divide entre 1. Cualquier número yo le puedo poner un 1 en la parte de abajo, tiene un 1 multiplicando y todo número está elevado a la 1. Entonces por eso yo le puedo poner ese 1 en la parte de abajo. ¿Para qué le pongo el 1 en la parte de abajo? Resulta que lo que yo quiero hacer es que si la pendiente tiene un valor, quiero descubrir cuánto vale el cambio en Y quiero descubrir cuánto vale el cambio en X. Por eso necesitamos que la pendiente, que es el valor de la M, se vea como una fracción. Entonces, el número de arriba va, bueno, aquí puedo usar otros colores. El número de arriba, que en este caso es el 2, va a ser el cambio en Y. Y el número que está en la parte de abajo, el 1, va a ser el cambio en X. Y así es como se interpreta la pendiente. Nuevamente vuelvo y repito los pasos. La pendiente se escribe como la variación en Y sobre la variación en X. Eso es fórmula. Luego podemos decir que como en este ejercicio la pendiente es 2, recordemos que la pendiente es el coeficiente de la X, ese número pues se iguala a delta Y sobre delta X. Como el número es únicamente 2, ese 2 tenemos que verlo en forma de fracción. Si lo vemos en forma de fracción, entonces podemos decir que el de arriba es el cambio en Y y el de abajo es el cambio en X. Entonces decimos, venimos al gráfico. Según la información dice que el cambio en X es 1 y que el cambio en Y es 2. O sea, delta X vale 1, delta Y vale 2. ¿Cómo se lleva eso al plano XY? Yo me ubico sobre el punto que ya tenemos y tenemos que hacer el gráfico primero de delta X. ¿Qué significa que delta X valga 1? Significa que sobre el gráfico yo me voy a mover una unidad hacia la derecha. Me voy a mover una unidad hacia la derecha. Eso significa que el delta X valga 1. Y ahora ahí mismo yo tengo que moverme 2 unidades hacia arriba, porque estoy diciendo que el delta Y es 2. Para que el delta Y sea 2 positivo significa que yo me muevo hacia arriba.
Si el número llegara a ser negativo, el negativo siempre se le asocia a la parte de arriba, o sea, al delta y. Si llegara a haber un negativo, entonces ya no sería 2 positivo, sino que sería 2 negativo. Por lo tanto, yo tendría que haberme movido 2 unidades hacia abajo. Entonces, en la punta donde finalizamos ese movimiento, vamos a ubicar el otro punto. Ahí está. Y con esos 2 puntos, yo ya puedo trazar la línea recta. Y me queda así. Ese sería el trazo de la línea recta. Así. Y así nos quedaría el gráfico de esa recta. Bien, entendido por este lado, vamos a intentar hacer el mismo procedimiento con la otra ecuación. Listo, primer paso que tenemos que hacer con la otra ecuación. ¿Cuál sería el primer paso? En ese caso, la respuesta es despejar a la letra Y. Entonces, en búsqueda de despejar la Y, yo tengo el 1/2 y tengo el -1. Entonces, primero llevaría este -1 al otro lado. Entonces, me quedaría 1/2 de Y es igual a -3/4 de X más 1. Claro, el -1 pasa al otro lado a sumar. Ahora, este numerito 2 está dividiendo. Pasa a multiplicar a los otros términos del lado derecho. Listos, continuamos. Entonces decíamos que este 2 que está dividiendo tiene que pasar al otro lado a multiplicar. Porque claro, él está dividiendo, está abajo, por lo tanto el 2 pasa al otro lado a multiplicar. ¿Y el 1? ¿Qué pasa con el 1? Pues 1 multiplicado por Y me sigue dando Y. Entonces el 2 pasa al otro lado a multiplicar y nos quedaría -6 sobre 4x más 2. Este 2 pasa al otro lado a multiplicar y nos queda -6. Y luego queda el 2 por 1, nos da 2. ¿Y ahora podemos simplificar? Claro que sí. Aquí tendríamos mitad de 6, 3, mitad de 4, 2. Entonces nos quedaría -3 medios de x más 1. Y así nos quedaría. Por ahora la simplificación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Venir a la parte de realizar la interpretación de B y de M. Entonces traemos la ecuación. Vamos a traer la ecuación. Listos. Ahí traemos la ecuación. Y entonces viene la pregunta y decimos, ¿cuánto vale M y cuánto vale B en este caso? ¿Cuánto vale cada uno? ¿Cuánto valdría M y cuánto valdría ¿Cuánto valdría M y cuánto valdría B en ese caso? Bien, entonces el valor de M en este caso es -3 medios y el valor de B es 1. ¿Por qué? Resulta que si recordamos la expresión original, y igual a mx más b, esa expresión, el valor de m siempre es el que acompaña a x y el valor de b siempre es el término independiente. Por lo tanto, en este caso diríamos que el valor de la letra m sería el valor que acompaña a la x. Entonces sería -3 medios. Y el valor de b, que viene siendo el término solito, con todo y signo, vendría siendo 1 positivo. O sea, simplemente 1. Ahora, con esos elementos ya podemos realizar el gráfico. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos al plano XY. Ahí está. Y decimos, acá tenemos el eje Y, aquí tenemos el eje X, Y por acá, X por acá. Y decimos, primero vamos a ubicarnos en el B. ¿Qué era B? Recordemos que era B. B era el corte con el eje Y. Por lo tanto, si este es el eje Y, yo tengo que ubicar sobre ese eje el valor de 1, porque B es el corte con el eje Y. Entonces busco aquí el 1 y el 1 se ubica por acá y efectivamente ahí se da el corte. En ese puntico que acaba de ser, ahí está el corte. Ahora, como ahí se da el corte, significa que este dato ya lo utilizamos. Vamos a utilizar el otro dato, que es el valor de la pendiente, que vale -3 medios. ¿Qué hacemos con ese valor de la pendiente? Recuerden que la pendiente, para poder interpretarla, siempre vamos a decir que eso es delta Y sobre delta X. Y en este caso, esa expresión de la pendiente se iguala a delta Y sobre delta X.
Continúo. Entonces, cuando yo tomo el valor de la pendiente y lo igualo a delta y sobre delta x, puedo venir y puedo realizar la interpretación de cuánto vale delta x. En este caso, delta x valdría 2. Entonces yo voy sobre el gráfico y hago esas dos unidades. 1. ¿No lo tomó? 2. Ahí están las dos unidades. Y luego dice que delta y vale menos 3. Si delta y vale menos 3, significa que son 3 unidades hacia arriba o hacia abajo. En ese caso serían 3 unidades hacia abajo. 1, 2 y 3. Y en el final de esa flecha tenemos que ubicar el otro punto. Ahí ubico el otro punto y ahora sí podemos trazar la línea recta que une esos dos puntos. Y listo, esa sería la gráfica de la recta. Eso es utilizando la interpretación de la pendiente y el punto de corte sobre el eje Y. Entonces, importante tener muy claros los pasos que nos permiten llegar a las gráficas. Primer paso, despejar Y para que la ecuación nos quede igual a mx más b. Así sabemos que el coeficiente de la x es la pendiente y el numerito que esté volando por ahí solo es el corte con el eje Y. Esos dos valores, m y b, aquí nuevamente, m es la pendiente y b es el corte con el eje Y. Si el valor de la m es positivo, como en el primer ejercicio, la recta se le llama creciente porque va subiendo. Pero si la pendiente es negativa, como en el segundo ejemplo, la recta es decreciente, va bajando. Cuando la pendiente sea 0, nos va a dar una recta completamente horizontal. Y bueno, por eso a la m se le llama la inclinación, porque el valor y su signo nos permite interpretar en nuestra mente si la recta va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo o si va completamente horizontal. Y el corte en B pues nos dice qué tan arriba o qué tan abajo pasa la gráfica por el eje Y. Observen que la gráfica cuando corta en el eje Y, ese valor de corte es el valor de B. Por eso el valor de B se le llama corte con el eje Y. Y listo, esos son los pasos fundamentales y ese sería el procedimiento ideal para encontrar la ecuación, para graficar una ecuación de una recta. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.